Hola ingenieros, bienvenidos a este nuevo video del curso de Física, Electricidad y Magnetismo. En el video de hoy te voy a enseñar a hacer combinaciones serie, combinaciones paralelo y combinaciones mixtas de capacitores. Soy Michel Quintero y bienvenido a mi canal Michel Q-Teach y sin más preámbulo, nos vemos en el video. Antes de comenzar a hablarte de las combinaciones posibles de los condensadores o capacitores, primero te digo que este video hace parte del curso de Física Eléctrica y por acá en las tarjetas puedes ir a ver el curso completo, toda la temática correspondiente a Física Eléctrica. Pero primero, mírate este video completo. Cuando finalice, allí sí te vas y le das clic a esa tarjeta para que comiences el curso desde cero y estés al día con todos los temas que hemos visto hasta el momento. En el video anterior, que también te dejo por aquí en las tarjetas, hablamos de la capacitancia, la forma para calcularla de una manera general y también la capacitancia para capacitores de placas paralelas. En el video de hoy vamos a hacer ejercicios para combinar esos capacitores, para combinar y llegar a una capacitancia equivalente, si el arreglo está en serie, si el arreglo está en paralelo o si es una mezcla mixta entre estos dos tipos de combinaciones. Cabe resaltar que los capacitores se fabrican en valores de capacitancia estandarizados, pero si tú quieres tener un valor específico de capacitancia, más te vale realizar arreglos serie y paralelos para poder tener el valor de capacitancia que tú necesitas. Vamos a ver la disposición de conexiones en paralelo de los capacitores. La combinación de capacitores en paralelo la puedes estar viendo por aquí en un diagrama, digámoslo un poco real, un diagrama activo en donde ves dos placas que se encuentran conectadas en paralelo y una batería. ¿Por qué decimos que se encuentran conectados en paralelo? Muy sencillo. El borne positivo o una de las placas del condensador de la parte superior y el mismo borne en la misma ubicación izquierda del condensador o capacitor que se encuentra en la línea media se encuentran conectados al borne positivo de la batería. Lo que quiere decir que ambas placas están al mismo potencial eléctrico. Y de manera contraria, la placa del lado izquierdo será la placa negativa para nosotros por la siguiente razón. Tanto el capacitor de arriba como el del medio se encuentran conectados al borne negativo, siendo de esa forma que la placa del lado izquierdo de ambos capacitores se encuentran al mismo potencial eléctrico negativo. Y también en ese diagrama vemos un C1 y un C2 que corresponden al valor de capacitancia 1 y al valor de capacitancia 2. De este lado vemos la representación circuital de esa conexión. Notamos que tenemos los dos símbolos. ¿Recuerdas que en el video anterior te mostraba los símbolos tanto para la batería como para los capacitores? Pues bueno, aquí tenemos arriba un símbolo del capacitor 1, en la mitad símbolo del capacitor 2 y abajo el símbolo de la batería. Y las líneas corresponden a los cables que interconectan la batería con los dos capacitores. Vemos otras variables como son Q1 y Q2, llevando así a la nomenclatura de la carga contenida en el condensador 1 y la carga contenida en el condensador 2. Déjame explicarte lo que sucede en esta conexión de los capacitores. Cuando se conectan por primera vez, los electrones de la placa que se encuentran en el lado izquierdo van a fluir a través del circuito cerrado por la batería y se van a ir hacia el borne positivo porque el borne positivo los va a estar atrayendo. Estos electrones van a salir por la parte negativa y se van a ubicar en las placas que se encuentren del lado derecho. De esa forma, las placas del lado izquierdo han quedado cargadas con una carga positiva más Q, mientras que las cargas del lado derecho han sido cargadas con una carga negativa menos Q del mismo valor. La fuente de energía para esta transferencia de energía es la batería. Son las reacciones químicas que ocurren dentro de la batería para que pase energía por todo el circuito y así se pueda polarizar las placas de cada condensador. ¿En qué momento se detiene el flujo de cargas? El flujo de cargas se detiene cuando la diferencia de potencial entre las placas es igual a la diferencia de potencial de la batería. Aquí quiero decirte una cosa. Cuando escuches el término voltaje a través de un dispositivo o un elemento, quiero que pienses en diferencia de potencial. Porque el voltaje es la diferencia del potencial en un punto final menos
el potencial en un punto inicial. Así que mentalízate, voltaje y diferencia de potencial son lo mismo, pero potencial no, ya que potencial es el potencial en un único punto y el voltaje necesita dos para poder lograr así una sustracción, una resta. Como te venía diciendo, cuando la diferencia de potencial en ambos capacitores llega al mismo valor de la diferencia de potencial o voltaje de la batería, allí cesa la transferencia de cargas. Hasta allí llegaron. Es como cuando estamos envasando agua en un vaso o en una botella. Va a haber flujo de agua hasta que el vaso rebose o hasta que la botella esté totalmente llena. De la misma manera funciona, bueno, analógicamente funciona el comportamiento de la carga de esos capacitores. Si las cargas máximas en los capacitores son Q sub 1 y Q sub 2, la carga total Q almacenada será igual a Q sub 1 más Q sub 2. Por aquí puedes estar viendo la ecuación. Q será igual a Q sub 1 más Q sub 2. Estos dos capacitores pueden ser reemplazados por un único capacitor que contenga a la capacitancia equivalente, que la vamos a representar con una C mayúscula y un subíndice de E y Q, que representan a equivalente. Este capacitor equivalente debe tener el mismo efecto externo hacia el circuito del que tienen la combinación de estos dos capacitores. Por lo tanto, debe almacenar la misma Q unidades de carga y la misma diferencia de potencial que manejan la combinación de esos dos capacitores o más capacitores si tuviéramos más. De esta forma podemos decir que la carga para el capacitor 1 será Q sub 1 igual a C sub 1 por delta de V, siendo C sub 1 capacitancia del capacitor 1 y delta de V la diferencia de potencial entre las placas del capacitor 1. De la misma manera, la carga para el capacitor 2 va a ser igual a la capacitancia del capacitor 2 por la diferencia de potencial. Para este caso, la diferencia de potencial es el mismo ya que se encuentran en paralelo y están conectados a los mismos bornes de la batería que te dije inicialmente. Por lo tanto, los potenciales en la parte positiva y los potenciales en la parte negativa serán los mismos y la diferencia de ellos también serán los mismos. Por eso no tenemos delta de V1 ni delta de V2, sino delta de V y punto. La carga sobre el capacitor equivalente será igual a C equivalente, es decir, la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial que tiene la batería, que tienen las placas, porque es la misma. ¿Recuerdas que al principio te dije que Q es igual a Q sub 1 más Q sub 2? Vamos a reemplazar lo que hemos aprendido hasta el momento. Q es igual a C equivalente por delta de V. Entonces lo colocamos en una parte de la igualdad. Igual a Q sub 1, que es C sub 1 por delta de V, más Q sub 2, pero Q sub 2 es C sub 2 por delta de V. Como nos podemos dar cuenta, cada término tiene delta de V, así que si nosotros dividimos todos los términos entre delta de V, podemos reemplazar y eliminar totalmente a las diferencias de potencial. Y nos queda que la capacitancia equivalente va a ser igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Y esa será nuestra combinación en paralelo. Por aquí te dejo un diagrama en el que podrás observar cómo quedaría nuestro circuito inicial si lo reemplazamos por una capacitancia equivalente. Si quisiéramos hacer una combinación de más capacitores en paralelo, sencillamente continuamos la sumatoria. La capacitancia equivalente siempre va a ser la sumatoria de todos los capacitores que se encuentren conectados en paralelo. Así tendríamos C sub 1 más C sub 2 más C sub 3 más C sub 4 hasta C sub n, siendo n la cantidad de capacitores que estén conectados en paralelo. De esta forma vemos que la capacitancia equivalente, como es una sumatoria, siempre será un valor más alto que cualquiera de los valores de las capacitancias individuales. Esto aplica solo para la conexión en paralelo. Ahora te explico la conexión en serie. Ahora vamos a considerar el circuito de este lado, en donde tenemos dos capacitores en serie conectados a una misma batería. La batería también tiene una diferencia de potencial o voltaje delta V. Y te voy a explicar lo que ocurre con estos capacitores en estos momentos. Supongamos que los capacitores están neutralmente cargados ambos en sus placas. ¿Qué va a pasar? El capacitor de la izquierda o el C sub 1 en su placa izquierda va a comenzar a haber una fuga de electrones a través del cable que conecta al borde positivo de la batería. A través de la batería va a seguir circulando este grupo de electrones que van a llegar a la placa derecha del capacitor número 2. ¿Qué cargas tienen los capacitores? Sencillo. La primera placa tiene una carga positiva porque vio que perdió electrones, mientras que la placa derecha del capacitor 2
se verá con una carga negativa menos Q porque ganó electrones a través de este proceso. ¿Qué pasa con las placas internas de estos dos capacitores? Muy sencillo. Como la placa de la izquierda del capacitor 1 está cargada con carga positiva, va a atraer los electrones de la placa de la izquierda del condensador 2. Con esa forma va a cargar la placa derecha del capacitor 1 negativamente. Y de esta forma la placa izquierda del capacitor 2 va a ganar una carga positiva ya que liberó electrones para cargar negativamente la placa derecha del capacitor 1. Espero que se haya entendido. Pero en otras palabras, siempre memoricemos el borne positivo de la batería. Va a estar conectado a un capacitor, o por lo menos a una de las placas del capacitor, y esa placa tendrá carga positiva. La placa de cualquier otro condensador que esté conectado en serie, que se conecte al borde negativo de la batería, tendrá carga negativa. Y las placas intermedias estarán intercaladas. Es decir, si la placa izquierda tiene signo positivo, la placa derecha del capacitor 1 tendrá negativo. La placa izquierda del capacitor 2 tendrá signo positivo y la última placa tiene el negativo del borde negativo. De esa forma tenemos más Q, menos Q, más Q y menos Q. Y en la conexión en serie, la diferencia de potencial no es la misma. Existe una diferencia de potencial delta V sub 1 para el condensador 1 y una diferencia de potencial delta V sub 2 para el capacitor número 2. ¿A qué se debe esto? A que sencillamente las placas no están conectadas a los mismos bordes como si lo estaban en la conexión en paralelo. Con este traspaso de cargas, nosotros podemos concluir lo siguiente. El valor de capacitancia de estos dos capacitores va a ser el mismo. ¿Por qué? Por la polarización que sucedió con las cargas. La capacitancia que vamos a obtener en cada una de ellas va a ser igual por la misma distribución de cargas que ocurrió entre estos dos capacitores. Así que siempre que veas un par de capacitores en serie, el arreglo de cargas entre ellos va a terminar teniendo la misma capacitancia para cada uno de ellos. De este lado te muestro el circuito equivalente, cómo quedaría una batería conectada a un capacitor equivalente, con borde positivo y borde negativo y placa positiva y placa negativa, como ya te lo expliqué de este lado. Si nosotros aplicamos la ecuación de capacitancia que te expliqué en el video anterior, que ya está por acá arriba. Por cierto, si quieres saber algo más acerca de la diferencia de potencial, hay dos videos muy interesantes que puedes observar. El primero que te dejo por acá es la teoría de la diferencia de potencial. Y el segundo que también te dejo por acá, podrás encontrar ejemplos para poder interiorizar mejor el concepto de diferencia de potencial. Ahora sí, la ecuación que quiero que revisemos es la de capacitancia. Si hacemos un pequeño despeje, tendríamos que delta V es igual a la carga Q dividido una capacitancia. Aquí la vamos a llamar capacitancia equivalente, porque estamos reduciendo un circuito. Pero esta misma ecuación puede aplicarse para cada uno de los capacitores. De esta forma, si queremos calcular la diferencia de potencial en cada capacitor, tendríamos que delta V sub 1 es igual a la carga dividido la capacitancia 1. Y delta V sub 2 es igual a la carga dividido la capacitancia 2. Aquí quiero decirte una cosa. Para la combinación en paralelo, la diferencia de potencial es la misma para todos los condensadores, pero la carga no es la misma. Para la combinación en serie, la carga es la misma para todo el arreglo de capacitores que estén en serie, pero la diferencia de potencial no es la misma. Eso tienes que grabártelo. Lo mismo sucede en circuitos eléctricos cuando hay conexión en paralelo de resistencia e impedancia, pero eso lo veremos en otro momento. A partir de esta imagen del circuito de serie que te he venido explicando, tenemos que la diferencia de potencial total de la batería, o sea, delta V, va a ser igual a la diferencia de potencial en el capacitor 1, delta V sub 1, más la diferencia de potencial en el capacitor 2, delta V sub 2. Esto es así por la ley de la conservación de la energía. La diferencia de potencial total a través de un circuito que tiene conexiones en series es igual a la sumatoria de la diferencia de potencial de cada uno de los elementos. De esta forma podríamos expresar la ecuación delta V igual a delta V sub 1 más delta V sub 2 por sus equivalentes, donde delta V es igual a Q dividido la capacitancia equivalente, igual a delta V sub 1, que es la misma carga, porque ya dijimos que la carga se mantiene en un circuito serie, dividido entre la capacitancia 1, más delta V2, que es igual a la carga, dividido la capacitancia número 2. Aquí vemos que tenemos Q, es decir, la carga en el numerador de todas las expresiones. Por eso, si dividimos toda la ecuación entre Q, vamos a cancelar las Q y nos va a quedar
1 entre la capacitancia equivalente será igual a 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2. Esto aplica para todos los capacitores que tengamos en series. Si tenemos más, ahí agregamos más 1 entre capacitancia 3, más 1 entre capacitancia 4, más 1 entre capacitancia n, siendo n el número total de capacitores. De esta manera, estamos viendo que tenemos una suma de recíprocos, por lo cual la capacitancia equivalente de un circuito serie va a ser inferior al valor individual de cada una de las capacitancias. Si tenemos dos capacitores con el mismo valor de capacitancia unidos en serie, la capacitancia equivalente va a ser la mitad y luego lo veremos. Ha llegado el momento de los ejemplos. Te tengo 3 ejemplos, 3 ejercicios para resolver. El primero combinación paralelo, el segundo combinación serie y el tercero combinación mixta. Para eso te voy a grabar la pantalla de mi computador. Listo, el primer ejemplo es una agrupación de capacitores conectados en paralelo y aquí puedes ver el circuito. Tenemos una batería de 18 voltios conectada a un grupo de 4 capacitores en paralelo de 3, 6, 12 y 24 microfaradios. El ejemplo o el enunciado dice lo siguiente. Analicemos el circuito con 4 capacitores en paralelo. Debemos resolver 4 literales. A. Determine la capacitancia del capacitor solo, que es equivalente a la combinación en paralelo de capacitores mostrados en esa figura que estás viendo. Es decir, C equivalente. B. Encuentre la carga sobre el capacitor de 12 microfaradios que se encuentra aquí en la tercera fila, que podríamos llamar como C3. C. Encuentre la carga total contenida en toda la configuración. Vamos a hallar Q total. Y D. Derive una expresión simbólica para la fracción de la carga total contenida en uno de los capacitores. Es decir, Q de alguno de los capacitores podría ser Q sub I dividido entre la Q total. Eso es lo que vamos a hacer en el último literal. Así que comenzamos con el literal A y vamos a calcular la capacitancia equivalente. Es un circuito paralelo, así que hacemos una simple sumatoria como ya te lo expliqué. Entonces la capacitancia equivalente va a ser igual a C sub 1 más C sub 2 más C sub 3 más C sub 4. Reemplazamos y sumamos 3 más 6, 9, más 12, 21, más 24, 45 microfaradios. Literal B dice que hallemos la carga sobre el capacitor de 12 microfaradios, es decir, el tercero. La ecuación nos dice que la carga es igual a la capacitancia 3 por la diferencia de potencial. La capacitancia es 12 microfaradios, o sea 12 por 10 a la menos 6 faradios, y la diferencia de potencial, como está conectado a los bordes de la batería, y la batería es de 18 voltios, pues por 18 voltios. El resultado da 216 por 10 a la menos 6 coulombs. Pero eso es lo mismo que decir 216 microcoulombs. Y ya terminamos el literal B. El literal C nos pide calcular la carga total. Para eso utilizamos la misma ecuación pero cambiándole el nombre. Ya no se llama C sino C equivalente. Es igual a la carga Q dividido delta V. Aquí tenemos solamente que despejar. Multiplicamos por delta de V en ambas partes de la igualdad. Queda entonces delta V multiplicando la capacitancia equivalente y de este lado se cancela porque está también dividiendo. Entonces la carga Q es igual a capacitancia equivalente por la diferencia de potencial. Reemplazamos. La capacitancia equivalente la calculamos ahorita y nos dio 45 microfaradios y la diferencia de potencial del sistema es de 18 voltios gracias a la batería. Si multiplicamos, obtenemos que la carga total es de 8.1 por 10 elevado a la 2 microcoulombs. Lo mismo que decir 810 microcoulombs. Ahora el D. Hallemos una expresión simbólica para la fracción de la carga. Q sub I dividido entre Q total. Entonces podríamos decir C sub I, siendo I 1, 2, 3, 4, que sería la cantidad de capacitores que tenemos en este circuito, por delta de V. Delta de V porque está conectado a los bordes de la batería. Y el equivalente sería entonces C equivalente por delta de V. Cancelamos delta de V porque se encuentra en el numerador y en el denominador, y la relación nos dice que la expresión simbólica para Q sub I dividido entre Q total es igual a la capacitancia sub I entre la capacitancia equivalente del circuito en paralelo. De esta forma terminamos el ejercicio para combinación en paralelo. Sin parar vamos a resolver el circuito que tenga capacitores conectados en serie. Aquí les dejo el circuito. Tenemos una batería también de 18 voltios y tenemos 4 capacitores. Si no estoy mal son los mismos valores. 3, 6, 12 y 24 microfaradios.
solo que ya no están en paralelo, sino en serie. El enunciado dice: 4 capacitores se conectan en serie con una batería como se ve en la figura. A. Calcule la capacitancia del capacitor equivalente. B. Calcule la carga sobre el capacitor de 12 microfaradios, otra vez C3. Y C. Encuentre la caída de voltaje a través de ese capacitor C3 de 12 microfaradios. El equivalente ya no se saca sumando. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Con el inverso multiplicativo, entonces tenemos 1 sobre capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre 3 microfaradios más 1 sobre 6 microfaradios más 1 sobre 12 microfaradios más 1 sobre 24 microfaradios. Yo preparé por aquí un Excel para que lo hiciéramos. En este Excel tenemos entonces la capacitancia 1 como 3 microfaradios, entonces 3e a la menos 6. Recuerden que micro es 10 a la menos 6. La capacitancia 2 es de 6, entonces 6e a la menos 6. La capacitancia 3 es de 12, 12e a la menos 6. Y la capacitancia 4 es de 24, 24e a la menos 6. Esta sumatoria de acá me va a dar 1 entre la capacitancia equivalente. Entonces vamos a hacer una suma de 1 entre C1, punto y coma para anexar el siguiente término, 1 entre C2, punto y coma, 1 entre C3, punto y coma, 1 entre C4. Cerramos el paréntesis y tenemos el inverso de la capacitancia equivalente. ¿Qué debo hacer para calcular la capacitancia equivalente? Pues dividir, o sea, 1 entre eso. Diríamos 1 entre la capacitancia equivalente para poder pasarlo ahora hacia el numerador, el recíproco multiplicativo. Y eso nos da 1.6 microfaradios, o por 10 a la menos 6. Aquí también lo tenemos C equivalente como 1.6 microfaradios. Y está excelente. Si nos damos cuenta, el valor de capacitancia es menor que cualquier capacitancia individual. Me refiero a la capacitancia equivalente. Es menor que cualquier capacitancia individual. Punto B. Nos piden calcular la carga en el capacitor C3 de 12 microfaradios. Primero, recuerden, la carga es la misma en el circuito serie. La diferencia de potencial es la que no es la misma en cada capacitor. Entonces, Q es igual a la capacitancia equivalente, porque es la misma en todo el circuito, por delta V o diferencia de potencial de todo el circuito. Al fin y al cabo, la carga equivalente de todo el circuito va a ser la misma carga de cada uno de los capacitores, por la conservación de la energía, conservación de la carga, que viene siendo prácticamente lo mismo. Reemplazamos la capacitancia equivalente de 1.6 microfaradios y la diferencia de potencial es de 18 voltios. De esta forma, la carga equivalente es de 29 microcoulombs y, como te digo, la carga equivalente es la misma para los 4 capacitores. Así que C3 también tendrá una carga de 29 microcoulombs. Punto C. Nos piden que en ese mismo capacitor calculemos la diferencia de potencial. Aquí ya es más fácil, tenemos todos los datos. La misma ecuación, capacitancia igual a carga sobre diferencia de potencial. Yo necesito calcular la diferencia de potencial, entonces despejamos delta de V, que sería igual a Q sobre capacitancia. La carga, Q, nos dio 29 microcoulombs. Y la capacitancia de ese capacitor es de 12 microfaradios. Si hacemos la operación, esa división de allí, obtenemos que la diferencia de potencial o caída de voltaje en C3, el capacitor de 12 microfaradios, es de 2.4 voltios. Con eso terminamos el segundo ejercicio de conexión en series. Y a continuación, para poder resolver un circuito mixto, ten en cuenta lo siguiente. Mira esta estrategia para la solución de problemas. Primero, esto aplica para combinaciones complejas, es decir, un circuito mixto. Combinen capacitores que están en serie o en paralelo y siga las fórmulas derivadas que hemos resuelto hasta el momento. Primero, paralelos y series independiente. Segundo, vuelva a dibujar el circuito después de cada combinación. Tercero, repita los primeros 2 pasos hasta que solo haya quedado un solo capacitor equivalente. Cuarto, encuentre la carga sobre el capacitor equivalente único con la fórmula capacitancia igual a carga sobre diferencia de potencial. 5. Trabaje hacia atrás. Sé que esto no les gusta, pero toca trabajar hacia atrás
a través de los diagramas hasta llegar al original y encuentren la carga y la caída de voltaje a través de cada capacitor a lo largo del camino. Hay técnicas mejores para esto, pero por el momento vamos a hacerlo de esta forma. Para hacer esto, use la siguiente colección de hechos. A. La ecuación del capacitor C igual a Q sobre delta V. B. Capacitores en paralelo son capacitancia equivalente igual a C1 más C2 más C3, etc. C. Los capacitores en paralelo tienen todos la misma diferencia de potencial delta V que su capacitor equivalente. Ya te lo había dicho, pero te lo vuelvo a repetir. D. Capacitores en serie se calculan 1 sobre capacitancia equivalente igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2, etc. Y E. Los capacitores en serie todos tienen la misma carga Q que su capacitor equivalente. Visto esto, entonces vamos a resolver el último ejercicio, el más complicado, entre comillas, porque no es complicado. Combinación compleja de capacitores en serie y paralelo. Resolver una combinación compleja de capacitores en serie y paralelo. Hay que resolver dos literales. A. Calcule la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Ya te voy a colocar la figura. Calcule la capacitancia equivalente entre A y B para la combinación de capacitores que se muestra en la figura A. Aquí hay 4 figuras, de hecho. Tenemos la A, que es la original. Tenemos un punto A por aquí y un punto B por acá. Tenemos un arreglo de 6 capacitores. Uno de 4, que está en serie a este paralelo. Un paralelo de 1 y 3 microfaradios. Creo, todos están en microfaradios, correcto. Y en la segunda rama tenemos una combinación en paralelo de 6 y 2 que están en serie a un capacitor de 8 microfaradios. B. Si una batería de 12 voltios se conecta a través del sistema entre los puntos A y B, que está por acá, encuentre la carga sobre el capacitor de 4 microfaradios en la figura A, es decir, este capacitor de acá. Prestemos atención por ahora solo a la figura A. Y calculemos la caída de voltaje a través de él. Miren el procedimiento que vamos a hacer, paso por paso. Aquí tenemos en estos dos círculos, vemos dos combinaciones sencillas en paralelo. Entonces ahí vamos a sumarlos. Ahorita lo veremos, pero es que es fácil, es intuitivo. 1 más 3, 4. Y aquí está el 4. Quedó de este lado en serie al capacitor de 4. 6 más 2, 8. Aquí quedó el de 8 y queda en serie con el capacitor de 8 microfaradios. Luego sí tenemos la serie de dos capacitores de 4 microfaradios y la serie de dos capacitores de 8 microfaradios. Yo te dije hace un momento que cuando sumes en serie dos capacitores del mismo valor, la capacitancia equivalente va a ser la mitad. Ahorita lo vamos a ver numéricamente, pero siendo así, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 4 es 8. Y estos dos que están en paralelo se suman 2 más 4 y la capacitancia equivalente sería de 6 microfaradios. Vamos paso por paso. La primera equivalencia, 1 más 3 igual 4, ya te lo había mostrado en el gráfico. La segunda equivalencia, 2 más 6 igual 8. Ya te lo había mostrado en la figura desde la A hacia la B. Aquí la puedes ver. El paso de la A hacia la B, obtuvimos un 4 y obtuvimos un 8. Ahora viene el paso hacia la figura C. Entonces ahí tenemos que el equivalente, el recíproco del equivalente es igual al recíproco de la sumatoria, o mejor dicho, la sumatoria de los recíprocos de la capacitancia 1 y capacitancia 2, es decir, 1 entre 4 y 1 entre 4. Analicemos un poquito. Cuando tenemos una suma de fracciones homogéneas, que si no sabes cómo se suman, por aquí te dejo un video de mi curso de matemáticas básicas en donde hacemos suma de fracciones homogéneas y heterogéneas. En este caso son homogéneas. Se queda el mismo denominador y se suman los numeradores, 1 más 1, 2. Entonces tenemos 2 arriba y 4 abajo. Sacamos mitades, arriba y abajo, y la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Y aquí nos queda 1 sobre 2 microfaradios. Como esto es 1 entre capacitancia equivalente igual a 1 entre 2 microfaradios, invertimos y listo. Pasa capacitancia equivalente al numerador y 2 microfaradios también pasan al numerador. Y como te das cuenta, numéricamente acabamos de verificar que cuando tenemos dos capacitores de la misma capacitancia en serie, su capacitancia equivalente será la mitad. El mismo proceso aplica para el otro, la combinación de dos capacitores de 8. No lo voy a explicar nuevamente, pero da exactamente la mitad, 4 microfaradios. Y allí tenemos el circuito C. Este de acá, el de 2 y el de 4. Ya como nos quedan
simplemente dos capacitores en serie, pues en paralelo, perdón, solamente hacemos la suma. 2 más 4 igual 6 microfaradios. Ahora el punto B. El punto B nos pide calcular la carga y la caída de voltaje a través del capacitor de 4 microfaradios de la figura A. Este que te mostraba por aquí al principio. Vamos a volver a él. Este de aquí. Lo primero que tenemos que analizar es lo siguiente. Él hace parte de una primera línea superior. Y la equivalencia de todas estas tres capacitancias se encuentra aquí. Y es de 2 microfaradios. Así que si yo calculo la carga para este elemento, estos 2 microfaradios, este capacitor equivalente, tendré la carga para 4 microfaradios, porque se encuentran en serie. Acuérdate que te dije que la carga en serie es igual para todos los capacitores que su capacitor equivalente. Así que basta con calcular la carga para este y obtendríamos la carga para el capacitor de 4 microfaradios. Aquí está. Primero utilizamos la ecuación, ¿no? Capacitancia igual a Q sobre delta V. Q es igual a C por delta V. Utilizamos el capacitor equivalente que fue de 2 microfaradios. Y la tensión de la batería es de 12 voltios. Acuérdense que para este literal habíamos dicho que supongamos que conectamos una batería de 12 voltios en los bornes A y B. De esta forma, tenemos que la carga equivalente para esa rama es de 24 microcoulombs, que también será la carga contenida en el capacitor de 4 microfaradios, porque están en serie, ya te lo dije. Ahora, la diferencia de potencial es tomar esta misma ecuación y despejarla. Sería la carga dividido entre la capacitancia del capacitor de 4 microfaradios. Entonces tomamos la carga que hallamos de 24 microcoulombs entre la capacitancia de ese capacitor de 4 microfaradios. 24 entre 4, 6 voltios. Y así, mis queridos amigos, acabamos de calcular tanto la carga como la diferencia de potencial o caída de voltaje en ese capacitor. Si has llegado hasta aquí es porque quieres aprender de verdad y solamente te pido que me dejes un like y espero que estés aprendiendo con todos estos conceptos que te estoy compartiendo. Ya que sabemos hacer combinaciones, ¿sabes qué viene en el siguiente video? Viene la energía almacenada en un capacitor. ¿Quieres saber cuánta energía se concentra en un capacitor cuando está cargado? No te puedes perder el siguiente video. Déjame en los comentarios cualquier duda que hayas tenido sobre este video y desde ya te agradezco por haber quedado en este video hasta el final. Por aquí te dejo la opción para que puedas suscribirte a mi canal, por favor hazlo, y por aquí puedes ir a ver el curso desde el principio. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, ingenieros.